Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un asunto un poquito delicado, pero que considero interesante contarlo, ya que España está llena de misterios. Actualmente estoy leyendo este libro de La España Maldita, de Lorenzo Fernández Bueno, un interesante investigador que ha colaborado con el equipo del Cuarto Milenio, entre otros. Y bueno, habla aquí sobre los principales pueblos. Algunos son muy conocidos ya que han salido en programas como el Cuarto Milenio, en revistas como Enigmas. Sin embargo, voy a contar un caso que me ha parecido espeluznante y no es tan conocido en España, pero para los habitantes que viven en esa zona es una auténtica tragedia. Y bueno, muchos conoceréis los triángulos en las Bermudas, o el Triángulo del Diablo en Japón, donde ahí las muertes misteriosas son el Padre Nuestro de cada día. Sin embargo, España también tiene su Triángulo Maldito. Bien, antes de hablar de eso, por hacer un pequeño bosquejo sobre lugares misteriosos de España, voy a citar los dos más importantes. Comentaros también que si esta temática os gusta de lugares misteriosos de España, comentármelo en los títulos, darle al like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía, o comentarlo en vuestro Facebook para que otros amigos puedan llegar a esta información. Bien, vamos a comentar que los dos lugares más importantes son, por un lado, el pueblo de Ochate en Burgos y por otro lado, las famosas Voces de Belchite, el pueblo de Belchite en la provincia de Zaragoza. Bien, vamos a comentar que en Ochate, durante el siglo XIX, sufrió diversas epidemias y diezmaron a la población, la dejaron totalmente aniquilada. Lo curioso es que esas epidemias solo estaban en Ochate. En las pedanías de al lado y otros pueblos es que no había nada, estaban perfectamente los aldeanos. Y lo curioso es que una vez que el pueblo se diezmó, prácticamente se exterminó, luego empezó la pesadilla para los siguientes, los aldeanos que todavía quedaban ahí, los siguientes que la repoblaron. Porque empezaron a ver espectros, luminarias, voces extrañas, puertas que se abrían y se cerraban, hasta el punto que tuvieron que abandonar, salir corriendo del pueblo, y es uno de los pueblos malditos. Se ha quedado totalmente deshabitado y actualmente todos los veranos hacen expediciones hasta el pueblo para que la gente pueda investigar. Actualmente ha habido grabaciones de espectros, luminarias, etc. Bien, el otro pueblo es Belchite. Belchite fue uno de los pueblos más acudidos en la guerra civil, donde nacionalistas y republicanos lucharon cruentamente. El pueblo quedó totalmente derruido y es uno de los testimonios de las atrocidades de las guerras, que nosotros en la guerra civil también tuvimos bastante sangre. 1 millón de personas murieron, pero que si lo comparamos con la Segunda Guerra Mundial es poco, pero si lo comparamos con el territorio nacional de aquel entonces es un porcentaje bastante alto. Bien, Belchite, lo más significativo de ahí es que hubo tanto dolor que se quedaron esas energías impregnadas. Es conocida por las psicofonías. Muchos investigadores se han puesto a hacer psicofonías y han encontrado rugidos de avionetas, han encontrado voces extrañas, y lo curioso es que esas voces siempre siguen el mismo patrón, incluso bajan las temperaturas un montón y forman el mismo espectro de ruido blanco. Aparte se han grabado espectros, luminarias, etc. Esos son los dos pueblos más importantes que podríamos encontrar en España, pero luego hay muchos más. Nos encontramos con las brujas de Zugarramundi, podemos encontrarnos también con las Navas de Tolosa, en Covadonga también hay sus misterios. En fin, si os gusta la temática ya hablaremos de pueblos porque hay muchos, no solo de este libro, sino de muchos más. Yo intentaré ir a algún sitio in situ porque pienso que el verdadero investigador no es el investigador de salón, que se pasa todos los días con el libro en la biblioteca, no, es el que en la medida de sus posibilidades coge el coche, el autobús y va in situ a los sitios. Va in situ, habla con los aldeanos, habla con la gente de la zona para que puedan explicarle qué hay de cierto o no en el misterio. Ahí está el asunto. Pero bien, ahora vamos al caso que nos interesa, porque como decimos, España también tiene su Triángulo Maldito. Y está comprendido entre las zonas de los pueblos de Pliego de Córdoba, Alcalá la Real e Izníjar. Son zonas comprendidas entre Córdoba y Jaén. Bien, estos triángulos de la muerte, por así decirlos, son conocidos así porque, aunque sea duro decirlo, es un tema que a mí me gusta tratar, pero son triángulos donde los suicidios se multiplican a una escala enorme. Las estadísticas dicen que en España 5 personas de cada 100.000 se quitan la vida voluntariamente, pero es que en estas zonas aumenta un 100%. 50 personas de cada 100.000
se quitan la vida al año. Son unos datos escalofriantes. Y algunos investigadores han puesto razones físicas, como que hay un tipo de plantas que emiten unas sustancias químicas muy nocivas, también la altitud de la zona que hace que falle el cerebro. En fin, ha habido muchas hipótesis, pero desgraciadamente hay muchos testimonios que apuntan que lo paranormal reina en esta zona. Bien, el centro neurálgico es Alcalá la Real, es donde más casos de suicidios ha habido. Pero son muchísimos los datos que ocurren, porque es que las teorías apuntan a que lo que cuentan estas familias, estos relatos, es que cuando muere un familiar, ese familiar muerto se aparece a sus otros familiares, el espectro, y le anima a que se suicide para que se vaya con él. Ha ocurrido en un montón de casos. Vamos a hablar de algunos de los testimonios más importantes porque son cientos las muertes. Si os interesa este tema, hay un libro muy interesante que es de Paco Bermúdez, un investigador del Pliego de Córdoba, que escribió el libro del Triángulo de la Muerte. Son más de 300 páginas y habla solamente de estos temas, de toda la casuística que hay y cómo es imposible que sea un fenómeno natural. Bien, vamos a hablar de algunas de las leyendas y casos más inquietantes. Nos encontramos en la pedanía de Lastra, muy cerca de Níjar, y en esa pedanía pues han encontrado un montón de suicidios, espectros y demás. Pero ahí también está la leyenda de el hombre de las uñas largas, que es un señor muy anciano de pequeña estatura, con la cabeza pelada por aquí, una larga melena que le lleva casi hasta los tobillos y unas uñas enormes enroscadas hacia adentro. Pues bien, esto le ocurrió a un aldeano que iba pasando por esas zonas al atardecer con todo su ganado, cuando de repente se vio a ese señor subido encima de un cortijo. En un principio pensó que era una persona normal, pese a que le sorprendió su escasa estatura y esa pinta que llevaba tan extraña. Y bueno, decidió preguntarle que si necesitaba ayuda, si se había perdido. El señor en ese momento bajó de un salto del alto del cortijo y le señaló con el dedo para que se fuera. Nuestro personaje se asustó muchísimo al ver esas uñas tan largas enroscadas, pero siguió pensando, pues bueno, que se trataba de una anacoreta, una gaceta y se acercó hacia él. Y de repente, este emitió un gruñido como si se tratara de una bestia y empezó a perseguirle. En ese momento todas sus vacas salieron despedidas, se fueron, y nuestro personaje salió corriendo como alma que lleva el diablo. Corrió, y afortunadamente sobrevivió. Después pudo replegarse con su ganado y lo consiguió salvar a todo. Pero él ya dice que por esas horas no pasa por esas áreas ni de loco. Vamos, es un testigo claro, pero lo han visto muchos más, a este supuesto hombre de las uñas largas. Bien. Luego también en el libro de Paco Bermúdez se entrevistó al enterrador del Pliego de Córdoba y dice que es tremendo, tanto mujeres de anciana edad como de mediana edad, niños, hombres de cualquier edad, muchos de 30 años también, una época también siempre crítica, en fin, es una expresión dramática. Hubo casos tan tremendos hace 15 años como una persona que estaba ahí hablando con sus parientes. El propio enterrador, el capellán, le dijo si estaba bien, le dijo que sí, que ahora lo comentó un rato más, y a los 10 minutos se escuchó una voz que decía, ya voy con vosotros, y se pegó un tiro en la cabeza. Encima lo tenía todo premeditado porque dejó una carta en casa para que sus amigos fueran a su entierro, y dejó una especie de cubeta para que recogieran la sangre de su cabeza. Lo peor de todo es que no murió en el acto, sino que murió días después. Esto es un caso, pero es que hay infinitos. O sea, la casuística es enorme en estos pueblos. La gente está muy preocupada y no quieren hablar. No quieren hablar porque les da miedo. Todo el mundo habla ahí de bolas de luz, espectros que se aparecen, bajas energías. En fin, es una zona dramática, ¿no? Y para hablar de los cortijos, por así decirlo, más importantes, que más han llamado la atención y más serios, nos encontramos por un lado el cortijo de los asombros, que está en la pedanía de Alcalá la Real, y el cortijo de los 14, que es el cortijo que, como dice el nombre, fueron suicidados los 14 miembros que vivían ahí, que está en la pedanía de Pliego de Córdoba. Bien, para hablar primeramente del cortijo de los asombros, vamos a decir que asombros se llaman así a los espectros, a los espíritus de esta zona. Por esta zona se les llaman así, y es que se han visto un montón. Bien, todo empezó durante la Guerra Civil.
la gente que vivía en ese cortijo, que era un montón, pues empezaron a sufrir cosas extrañas, no se sabe muy bien el por qué, pero acabaron todos ahorcados en los árboles que están con formas extrañas enfrente de la casa, se ahorcaron todos. Pero eso fue el inicio de la pesadilla, porque posteriormente fue comprada por otros inquilinos y allí empezaron a tener todo tipo de fenómenos extraños. Poltergeist, puertas que se abrían. De hecho, parece ser que un martinico, que es una especie de duende travieso, al estilo Poltergeist, entró en la casa y hacía todo tipo de travesuras. Abría el ganado y lo echaba, esparcía todo el grano, abría las puertas, susurraba mientras dormían los inquilinos que se suicidaran. Incluso llegaron a ver a ese martinico, hablan los antiguos inquilinos. Llegaron un día que no aguantaron más y salieron como alma que lleva el diablo. Pero muchos investigadores todavía van a este cortijo abandonado y han conseguido firmar luces, fantasmas, espectros, etc. Incluso los que se suicidaron, que eran 7 nada menos, en estos cortijos las familias eran numerosas porque no solo vivía el padre y la madre y los hijos, sino que los hijos cuando se casaban pues traían a sus esposas y volvían a tener hijos, por lo tanto los cortijos eran bastante grandes y en algunos casos tenían hasta trabajadores. Pues este es uno. Luego también el otro del que estábamos hablando, que era el cortijo de los 14, este quizás sea el más dramático de todos, el que más carga dramática tiene, porque empezó con la madre. La madre, bueno, se suicidó y al principio el hijo decía que la veía entre los olivares, venir, su espectro, que le llamaba, hasta que el hijo tomó la iniciativa. Y en este cortijo que también vivían, esa era la primera madre con el hijo más pequeño, pero que luego estaban casados los hijos con otras parejas y tenían un montón de hijos, en total 14. Y se fueron suicidando uno a uno y todos afirmaban que veían a sus fallecidos y que les llamaban que fueran con ellos, que iban a ir a un lugar mejor. En fin, historias dramáticas. Se suicidaron los 14, nada más y nada menos. Es por eso que, bueno, aquí es verdad que en Japón, que han hecho tantas películas, está el bosque de Akihabara, el bosque de los suicidios, donde la gente parece que va a suicidarse, pero España no tiene, en ese aspecto, una diferencia demasiado grande con Japón. Quizá en proporción no, porque es una zona mucho más pequeña, este tipo de pueblos, pero estamos hablando de un 100%, ¿casualidad? Yo diría que no. Es un tema un poco delicado para tratar, pero considero interesante conocer estas zonas malditas comprendidas entre Jaén y Córdoba. Además, hay muchos más datos escalofriantes, como por ejemplo que todos los años se piensa que por aquí pasa la Santa Compañía, que es una serie de espectros que recorren la zona. Y vamos a dejarlo aquí, que considero que ya hemos hablado lo suficiente de este tema. Si a alguno le interesa, que sepáis que el libro de Paco Bermúdez, en El Triángulo de la Muerte, habla sobre casi 300 páginas de este asunto. Y como decimos, chicos, si estáis interesados en este tema, por favor, hacérmelo saber, darle al like, suscribiros y seguiremos hablando de lugares malditos de España, porque la verdad es que España es mágica, misteriosa y está lleno de lugares malditos y sitios que pondrían los pelos de punta, incluso hasta el más osado y atrevido. Sin más, muchísimas gracias por visualizar mi vídeo y espero que nos podamos ver con más frecuencia por aquí, que podamos hacer vídeos con más asiduidad. Muchísimas gracias por visualizar el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto, amigos. Aquí tenéis algún vídeo también si queréis visualizar. Ahí nos vemos. Que tengáis muy buen día, chicos.